Sí, Miss. Ok. Les decía que si me pudieran compartir pues, qué han escuchado de la psicología del deporte, es decir, como hacia dónde se va a dirigir, con quién, o qué objetivo tiene, no sé, lo que ustedes hayan escuchado. Yo, por ejemplo, no sé si sea lo correcto, pero he Ajá. escuchado que es como que estudian el comportamiento antes y después de hacer una actividad física. Por ejemplo, en un atleta, el cómo se siente antes de realizar sus entrenamientos y después cómo se siente, ya que los termina, cómo es que se sintió. Ok, muy bien. Sí, justamente van a evaluar como los efectos que hay después y antes de haber practicado algún deporte o alguna actividad física. Ajá. ¿Qué más han escuchado sobre la psicología del deporte? Pues que más que nada como que ve sobre los resultados, ¿no? O sea, cómo va progresando la persona en el deporte. Ok, sí, a partir de una intervención psicológica, ¿qué beneficios pueden obtener en un deportista o un atleta? Muy bien, ya me parece que hay alguien más en nuestra reunión. Bueno, sí, lo que mencionaban ustedes es correcto. El psicólogo del deporte va a trabajar con, como el nombre lo dice, justamente como con todas estas áreas que están relacionadas con el deporte, es decir, sí con el deportista, sí con el atleta, pero también con la familia, también con el entrenador, con el equipo interdisciplinar o multidisciplinar. Incluso en muchas de las ocasiones estudia como la afición, la porra y como el público, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es que hace diferentes intervenciones desde, les decía yo, la parte psicológica y pues con algunos objetivos muy, muy específicos. Los objetivos siempre van en función a el rendimiento deportivo que va a tener este atleta. Y entonces a partir de ahí es que toda problemática que esté empeorando el rendimiento deportivo es que pues se va a abordar, ¿vale? Para entender un poquito de la psicología del deporte, pues como todo tenemos que ver un poco de la historia. Ya les había puesto como un video introductorio donde hablamos de la historia de la psicología en el mundo como tal, pero en realidad yo me quiero enfocar o focalizar un poquito más la historia de la psicología del deporte en México, que al final es el lugar donde pues estamos viviendo, estamos estudiando y podemos entender muchísimo mejor cómo la gente o las personas viven y actúan, ¿vale? Dejen ver si alguien está eh, que quieren ingresar a la reunión. Y vamos a comenzar. Para esta actividad les hice unas pequeñas líneas del tiempo donde, bueno, pues vamos a iniciar, ¿vale? Es importante y es necesario que ustedes sepan que la psicología del deporte está o entra pues en el fútbol. Sabemos que el fútbol es un deporte mundialmente reconocido y que pues en muchas de las ocasiones, o más bien siempre ha sido como el deporte preferido por muchos. Actualmente, bueno, ya hay otros, pero los anteriores pues era el fútbol, ¿vale? Entonces, específicamente empieza la psicología del deporte con el psicólogo Isidro Galván, ¿vale? Él empieza trabajando en el equipo de Cruz Azul de la primera división y posteriormente participó como encargado de la atención psicológica de la selección mexicana de fútbol que representó a México en las Olimpiadas del 68, ¿vale? Bueno, hay que recordar muy bien a Isidro Galván, perdón, porque pues justamente él es como el pionero, digamos, o el primer psicólogo que empieza a trabajar, ¿vale? En México como tal. Anteriormente, bueno, sí había otras disciplinas que pues se veían
o que intervenían en la parte del deporte, pero a la psicología pues no se le daba como esa importancia. Entonces, pues él empieza trabajando en el equipo Cruz Azul, que justamente es un equipo Cruz Azul puesto como una fama y un respeto hacia el público porque tiene buenos resultados y entonces estos buenos resultados los atribuían a el trabajo que había hecho este psicólogo y por eso es que lo jalan hacia la selección mexicana de fútbol en las Olimpiadas del 68, ¿vale? No sé si alguien quiera participar hasta aquí, se escucha un ruido. Les pido que silencien su micrófono, porfis. Bueno, listo. Ahora bueno, después de ahí, pues los psicólogos, los jugadores, pues comienzan a hacer comentarios como que pues es innecesaria esta intervención del psicólogo. Nosotros y todos sabemos que en esas ocasiones asistimos a todos los lugares menos al psicólogo, ¿no? Como que la psicología aún en estos tiempos, en el 2020, todavía no es tan aceptada en el mundo, ¿no? Es decir, no sé si han escuchado que no sé, no le sale ningún proyecto y dicen, ay, es que me tienen envidia y entonces su mala vibra me la contagian y por eso es que no me salen las cosas, ¿no? O, no sé, muchas cosas como esta parte y entonces primero van a hacerse una limpia, con el brujo, a un amarre, cosas de ese tipo, pero como que el último lugar donde asisten en muchas de las ocasiones es el psicólogo, justamente porque el psicólogo lo tenemos así como de, ay, pues si yo no estoy loco, ¿no? Entonces lo mismo pasaba con estos jugadores que podía incluso llegar a ser incómodo que el psicólogo interviniera con ellos. Uh-huh. Y por eso es que en muchas de las ocasiones, pues, lo rechazan, ¿vale? Después, otro autor muy, muy importante es Octavio Rivas. Octavio Rivas, necesito que lo tengan súper presente. Él es doctor de profesión, pero es pionero de la psicología del deporte en México, ¿vale? Él es, les decía que médico, pero él incursiona en el mundo del deporte y la psicología aplicada, utilizando un modelo teórico que es el análisis, ¿vale? Y eso pasa en 1976. Bueno, él empieza a trabajar, ven igual resultados y la UNAM lo contrata para que él trabaje en el equipo de fútbol de primera división de los Pumas. Ajá. Igual empiezan a tener buenos resultados este equipo y pues es que ya empiezan otra vez como a visualizar la psicología del deporte, ¿no? O sea, ya dicen, bueno, como que parece que todos los equipos que tienen un psicólogo están funcionando de mejor manera. Ajá. Y bueno, bueno, ya más adelante veremos que su hija, ella también ya hoy incluso sigue activa y ella trabaja todavía con la parte de la psicología del deporte, ¿vale? Y bueno, él ayuda sí, pues ayuda a que debuten jugadores de talla internacional como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Luis Flores, ¿vale? Entre otros. Pero entonces nos está hablando que pues empiezan a surgir resultados como tal de la psicología del deporte. Si se dan cuenta, hasta aquí solamente hemos hablado de equipos de fútbol, por eso les decía que esto pues inicia en el fútbol y no lo veían como opción para otros deportes, ¿vale? Y bueno, también el doctor Rivas ayuda en 1994 a la difusión y promoción de la psicología del deporte en el país, ¿no? Ya empieza a haber pues algunos, ¿cómo decirlo? Pues empiezan a meterlo en revistas, empiezan a haber cursos, no sé, de ese tipo, donde se abordan temas de la psicología del deporte, ¿vale? Ay, no le puedo pasar, espérenme tanto. Y bueno, después nos vamos a finales de los 70s y principios de los 80s,
Que bueno, aquí existe el CECAP, que el doctor Rivas imparte por primera vez el módulo de psicología aplicada en el fútbol dentro de este centro, perdón. Entonces, bueno, les decía que ya aquí ya no solamente se está aplicando en una cancha, en un equipo de fútbol, sino que ya empiezan a meterlo a lugares que tengan que ver con el estudio. Es decir, ya hay más psicólogos, hay más personas de su área que quieren específicamente especializarse en psicología. Aquí seguimos viendo que es psicología del fútbol nada más, ¿no? O aplicada en el fútbol. No, todavía no pasamos a otros deportes. Después, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Psicología, se organiza el primer simposio internacional de la psicología del deporte, ¿vale? Y bueno, ahí hay participantes, es decir, expositores, destacados en Estados Unidos como Richard Swin y André, ¿vale? Estos dos autores son muy, muy importantes en Estados Unidos y bueno, pues ya vienen a explicar como los avances que ellos han tenido, obviamente en su país. Ajá. Después la UNAM organiza un coloquio de psicología aplicada al deporte, donde intervienen ya organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte, actualmente conocida como CONADE, ¿no? Y el IMSS. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no solamente les decía que era aplicado en la cancha, sino más bien, pues ya más instituciones empiezan a voltear a ver la psicología del deporte como algo beneficioso, ajá, para, obviamente, para el deporte. Después, en 1987, justamente en la UNAM, se empiezan a ver cursos dirigidos a entrenadores deportivos organizados, ¿no? Justamente por la UNAM. Es decir, que tú estás en un equipo de fútbol, pero tienes muchos problemas con los papás porque ellos toman ese rol que a ti te corresponde, porque no respetan como las normas. Y entonces, bueno, empiezan a ver estos cursos para entrenadores dentro del deporte. Aquí, ya no estamos hablando solamente de fútbol, chicos, estamos hablando de deportes, el que sea, ¿no? Fuese en conjunto, de individuales y demás, ¿vale? Y esto puede ser, no sé, taekwondo, gimnasia, vóley, o sea, ya hablamos de todos los deportes como tal. Y después surge el primer diplomado de psicología del deporte en 1987. Ajá, bueno, pues se dan cuenta, ya tiene como pues un valor, en que los diplomados tienen que dar pues ciertas horas y entonces ya le están dando formalidad como tal a la educación que se va a dar dentro de la psicología del deporte. Para que haya un diplomado, pues ya había materias, técnicas y demás, ¿vale? Y después la Universidad de Guadalajara incorpora dentro de su carrera la asignatura de psicología del deporte, esto en 1984, y entonces si se dan cuenta, ustedes ya tienen esta materia, pero esta materia por primera vez se dio en 1984 en esta licenciatura, y anteriormente no era algo que se tomara en cuenta, ¿vale? Y ¿qué más de esta parte? Bueno, pues aquí se crean, déjenme ver cuál diapositiva sigue. No puedo cambiarla. Espérenme porque no puedo cambiarla. Ahí estoy al lado. Ya seguimos aquí. Sí, bueno, aquí aparte, pues ya se creó una revista individual de psicoesport, ¿no? Donde justamente, como el nombre lo dice, pues hablan de la psicología, en los impactos en el deporte. Y siempre ya aquí se comienza a ver como los objetivos de la psicología en el rendimiento deportivo en diferentes disciplinas desde un enfoque psicológico del deporte. Es decir, anteriormente sí se trabajaba desde la psicología, pero no con un enfoque deportivo, sino con un enfoque clínico. Ya más adelante veremos como estos dos términos, pero aquí ya justamente nos vamos a que la psicología deportiva va enfocada
a este rendimiento en el deportista, en el atleta. Y cuando se habla de una psicología clínica, hablamos de que la intervención se va a hacer porque tiene un problema, pero le está afectando en cualquier área de su vida. Es decir, le está afectando en su casa, le está afectando en la escuela, y en el deportivo quiere decir que solamente le está afectando en la parte del deporte, ¿vale? Y nos vamos a la última, que es historia reciente. Eh, es decir, casi desde el 2000 para la fecha. Y bueno, aquí es importante que pues nos fijemos como que en que hubo resultados muy pobres obtenidos en las Olimpiadas Mexicanas, ¿vale? Que se llevó a cabo por el gobierno mexicano. Entonces, pues algo, dicen, algo está pasando, ¿no? Tenemos que hacer algo, y entonces la CONADE empieza a darle como un valor a la psicología, y entonces tengo este departamento de la CONADE. Es decir, a lo mejor la CONADE antes solamente tenía como la parte de rehabilitación, la parte médica, la de nutrición, ajá, pero a partir de que se obtienen estos resultados pues tan malos, la CONADE decide incorporar el departamento de psicología del deporte para obviamente todos los que están con pues dentro de esta institución. ¿Vale? Después, igual la CONADE organiza el Encuentro Nacional del Deporte con el objetivo de compartir experiencias y agrupar a los psicólogos interesados en el ámbito del deporte del país, ¿no? O sea, aquí ya hace este encuentro nacional, pero justamente para saber qué investigaciones tenía cada quien desde su trinchera, y entonces jalar como los psicólogos con mayor experiencia hacia la CONADE, y que ellos pudieran intervenir con sus deportistas y con sus atletas, ¿vale? Después se hace la maestría de Ciencias Aplicadas al Deporte por la Facultad de Educación Física en Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esto también es súper importante porque entonces nos podemos dar cuenta que ya varias universidades autónomas comienzan a visualizar pues los beneficios de la psicología del deporte, ¿vale? Después encontramos a Claudia Rivas. Les decía yo que, y es hija del doctor Octavio Rivas, ¿vale? Ella obviamente tenía bastante experiencia por el trabajo de su papá, y entonces pues ella, entra pues a trabajar en diferentes estados como Guadalajara, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, ¿vale? Entonces, bueno, Claudia Rivas, les digo que hasta la fecha sigue activa, y ella es una de las principales promotoras de esta disciplina, ¿vale? Ustedes seguramente se meten a leer un poquito de ella, van a encontrar como todo lo que ha hecho. Incluso ha dado clases en la Universidad de Madrid, y ha dado clases en diversas universidades de México, justamente en este tema, ¿vale? Y ella organiza el primer Congreso Internacional de Psicología del Deporte en 1998. Ajá, entonces, bueno, ella pues trae un giro totalmente distinto, y empieza pues con todo, ¿no? Y aparte empieza a jalar psicólogos del deporte que ella misma, bueno, que en los cursos que ella daba, que en estas maestrías y demás, pues empiezan a graduarse, ¿vale? En inicios de la primera generación de la maestría de Psicología de la Actividad Física y del Deporte de la UNED, es de Madrid, España, dirigida por José María Buceta y coordinadora Claudia Rivas. Era justamente lo que les decía, ¿no? Que en Madrid se hace una maestría que se llama como tal Psicología de la Actividad Física, y la coordinadora de esta maestría fue Claudia Rivas, ¿vale? Eso entre 1998 y los 2000. Ajá, entonces aquí ya estamos hablando que una mexicana psicóloga del deporte pues ya está en otros países haciendo investigación y demás, ¿vale? Esta maestría incluso sigue vigente bajo, bueno, hoy el Comité Olímpico Mexicano
y lo dirige Christina Fink, que es otra eh, autora dentro de la psicología del deporte, ¿vale? Y en historias todavía más recientes, que es a partir de los 2000, nos encontramos con el primer laboratorio de psicología del deporte en la Universidad ITESO de la ciudad de Guadalajara en 1999. Anteriormente no habíamos hablado de ningún laboratorio, entonces aquí es algo súper, súper importante. Y después la Universidad Ibero, que aún sigue activa, está, bueno, pues ya en la Ciudad de México y en la ciudad de Puebla, abre espacios destinados a la psicología del deporte con el fin principal de otorgar servicios a sus equipos. Es decir, como si, por ejemplo, en la UBAM, en la licenciatura de psicología, nos metieran a trabajar, por ejemplo, con el equipo de americano, que en su momento fue como bastante importante, ¿vale? O tuvo como buenos resultados. Entonces, pues ahí mismo están jalando como a, a estos psicólogos para ponerse a trabajar directamente con los equipos deportivos, ¿vale? Eh, y después, bueno, entra la psicología del deporte, comienza a entrar en diferentes deportes como el tenis, fútbol americano, automovilismo, natación, golf, gimnasia artística, ¿vale? Entonces, aquí algo importante es que pues ya no solamente está en el fútbol, sino que empieza a ampliarse, empieza a tener importancia en en otros deportes, con otros atletas, incluso con perfiles totalmente diferentes, ¿no? No es el mismo perfil el que tiene un boxeador al que tiene una de gimnasia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo esto va a cambiar muchísimo y entonces pues empiezan como a ver más frutos de la psicología del deporte. Y bueno, después viene Luis Gustavo con su libro Estrés y Deporte de Alto Rendimiento. El estrés es algo o un tema muy interesante dentro de los deportistas y entonces, bueno, ya empieza a ver aquí un poquito más de bibliografía. Anteriormente solamente había como artículos, algunas revistas que tocaban como estos temas, pero como tal un libro no, ¿vale? Y pues de ahí empieza como ya a voltear a ver a la psicología del deporte como algo necesario dentro pues de cualquier deporte y no solamente un deporte de alto rendimiento o un equipo famoso, sino en cualquier deporte, ¿vale? Ya aquí hablamos de que hoy en día en equipos deportivos, incluso pues no tan formales, en muchas de las ocasiones piden que lleven al niño, por ejemplo, al psicólogo del deporte específicamente, ¿vale? Y bueno, hasta aquí llega, ya hoy en día hay como muchísimo más información, ya hay más libros, hay más artículos, que bueno, ya retomaremos poco a poco para ir conociendo un poquito más de las funciones específicamente del psicólogo del deporte, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No hay ninguna duda. ¿Ninguna? Creo que no. Vale. ¿Por qué cree que se haya, pregunta para ustedes chicos, ¿por qué crees que se haya dado como tanta importancia en el fútbol y no en otros deportes desde el principio, chicos? No sé quién quiera participar o lo tomo al azar. Yo, maestra. Ajá. Bueno, yo creo que se le ha de haber tomado tanta importancia en el fútbol porque pues creo que el fútbol siempre ha sido como que uno de los deportes más populares en todo el mundo. Entonces puede ser por por ese un lado, ¿no? Y otro porque pues prácticamente igual hay bastantes deportistas en el fútbol que son, o prácticamente la mayoría, que son muy explosivos.
incluso también las posibilidades económicas, ¿no? Son las que les pueden pegar un poquito más a los futbolistas y desde ese lado también puede ser. Ok, perfectísimo. Sí, justamente porque el fútbol siempre y desde años atrás ha sido el deporte más reconocido, ¿no? Le decía que ahorita, bueno, pues ya hay como otros deportes, pero aún así el fútbol ha ganado en cuanto a afición, en cuanto incluso televisión, o sea, hay como muchos aspectos que siguen mirando al fútbol como el deporte principal, ¿no? ¿Qué intervención, así como, o para qué creen que les sirva esta materia en su carrera hoy en día, chicos? Porque evidentemente ustedes no van a ser psicólogos, ¿no? Pero ¿para qué entonces les va a servir esta materia? ¿Puedo opinar o que alguien más opine? Mm, a ver, tú y ya después yo pregunto a alguien. No, y después yo. Ah, bueno, ajá. Bueno, yo creo que esta materia, indispensablemente de que si vayamos a ser profes de educación física o lo que vayan a hacer cada uno de nosotros, pues puede ayudarnos a saber cómo lidiar con las personalidades diferentes de cada deportista, de cada alumno o de cada persona que nos toque tratar, incluso situaciones en las que sintamos que se nos pueden salir de control, pues llegar a saber cómo manejarlo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Yo, yo. yo, yo. Había Bueno, dicho yo primero. por favor. Era más como para orientar nuestras habilidades mentales, ¿no? Como usted lo acaba de mencionar, para de ahí pues dar un mejor aprendizaje en cualquier forma o un rendimiento de alguna manera también podría ser, ¿no? ¿Sí me escuchó? Que dice que no, güey. Ah. No sé, no sé Apagó si me escuchó. su micrófono. Apagó su Ah, micrófono. la maestra está hablando y apagó su micrófono. Sí. Ah, Ah, perdón, sí. Ah, yo estoy. ¿Quién apagó su micrófono? Les decía que quién iba a participar. ya está participando, Ah, maestra. Ay, yo. es que no te escuché. Perdón. Yo le decía que era más como para orientar, pues sí, ¿no? Ciertas habilidades mentales, ¿no? Para de ahí tener un mejor aprendizaje o de cierta manera un rendimiento más específico, ¿no? Ok, sí, muy bien. Las dos respuestas fueron adecuadas. Una realidad es que ustedes van a lidiar con deportistas en diferentes niveles, ¿no? Es decir, desde la iniciación hasta uno profesional o uno de alto rendimiento. Entonces, habrá situaciones o comportamientos muy en específico donde digas, ¿sabes qué? Esto a mí ya no me corresponde y entonces mejor lo voy a canalizar con el psicólogo del deporte. Otro es que vamos a ver un tema muy importante que son los pilares del deporte, en donde vamos a detectar exactamente cuál es la chamba de ustedes, pero también del psicólogo deportista, como de otras disciplinas que intervienen en un deporte, como, no sé, la nutrición, el técnico, ajá. Entonces, pues aquí hay cosas que a lo mejor a ustedes no les va a corresponder y entonces es importante que lo canalicen. Y otra que es como, pienso yo que la más real, es que sobre todo cuando estás con niños y adolescentes, es que ellos llegan y te platican cosas y que en ocasiones tú no vas a saber como qué herramientas darle a ese pequeño para que pueda salir de ese problema que te está contando. Y problemas hablo desde que papá le pega a mi mamá, de que mi papá llega borracho, de que me siento muy presionado porque mi papá me grita aquí en el campo, o me siento muy avergonzado porque cuando salgo me regaña, o un niño que ya no quiere ir a jugar porque su papá nunca lo felicita y más bien le reconoce como las cosas negativas que hace, no sé, ¿no? O incluso el papá que te, se cree
el entrenador y entonces entra y dirige mejor que tú, ¿no? Entonces, o sea, vamos a encontrar como todos estos casos donde yo sé que ustedes no se van a volver psicólogos del deporte, pero que mínimo vas a tener las herramientas necesarias para saber intervenir o medio calmar el asunto, ¿vale? Y obviamente esto siempre buscando o con el objetivo de que haya un mejor rendimiento deportivo en tu chico, ¿vale? ¿Algo más que me quieran comentar, chicos, de esta clase? ¿Alguna duda, alguna aportación, algo que a ustedes les haya tocado vivir y que dijeron, este cuate sí necesita del psicólogo, algo? Miss, yo tengo Ajá. algo que comentarle, igual para mis compañeros. Ajá, Ah, en ocasiones, bueno, yo trabajo en una academia de fútbol, ok, entonces en ocasiones a mí me ha tocado lidiar un poquito más con las mujeres, con el equipo femenil, de que, bueno, para nosotros como hombres sí es difícil en ocasiones entender a mujeres de nuestra familia que están en su periodo. Es súper difícil entenderlas cuando tú estás al frente de ellas y, y más de que de repente sus cambios de humor, ¿no? Que no quieren hacer ejercicio o incluso saber manejar esas como bipolaridades con ellas es muy, muy frustrante. ok, Entonces yo sí. creo que sí estaría bien eso que usted dice, ¿no? Que nos va a poder apoyar en ese aspecto. Ok, dentro de igual de la materia vamos a ver los modelos de intervención que ustedes pueden utilizar. Y justamente vamos a encontrar como un modelo de contención que es como ligado hacia este tema, ¿no? Donde la emoción está muy fuerte, es decir, pues justamente por esta parte hormonal o porque pues tuvo una discusión con el novio, no sé, ajá, pero este modelo en específico ayuda a contener esa emoción y que esa emoción la puedas canalizar hacia el rendimiento deportivo, ¿no? O sea, que ese enojo lo ocupe de manera, digamos que positiva y entonces lo pueda dirigir hacia un buen resultado, en este caso, pues a lo mejor en el fútbol, como tú lo mencionas. Pero sí, justamente nos vamos a encontrar como con un buen de este tipo, ¿no? Incluso el impacto que hay eh, no sé, a lo mejor mamá te mete a este deporte y ustedes saben que cuando ya están muy metidos en ciertos deportes, el cuerpo empieza a modificar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo una sobrina que es muy pequeñita, está en gimnasia, pero le encanta hacer ejercicio y su cuerpo, o sea, si ustedes ven su cuerpo es de una atleta chiquitita, ¿no? O sea, tiene ya más conejo que yo, tiene cuadros, la espalda ya está súper marcada de todas las barras y todo lo que hace. Y entonces yo digo, bueno, a mí me gusta y a mí me encanta que ella haga ejercicio, pero no sé qué impacto pueda tener para ella el que después su cuerpo ya no parezca de una niña, de una mujer, como generalmente la sociedad está acostumbrada a verla, porque sabemos que la estructura del cuerpo pues cambia totalmente. Y entonces, ¿qué impacto va a haber psicológicamente en que su cuerpo esté cambiando de esa manera? Y que yo le digo, oye hija, es que cuando seas grande seguramente no vas a tener chichis, ¿no? Y ella ahorita dice así como, sí, mamá, no importa, ¿no? Pero si en algún punto ella ya no decide hacer ejercicio, seguramente va a ser complicado como que se le vuelva el cuerpo a formar como el de una mujer que no hace ejercicio y que estamos acostumbrados a ver. Y entonces, ¿qué efecto hay? Y también para los papás, ¿no? ¿Qué efecto hay? No sé, a lo mejor el niño ahora requiera o el joven requiera no solamente entrenar un día o 2 días, sino que ya requiere entrenar toda la semana por tantas horas y que eso va a impedir que el niño a lo mejor esté con familia, participe en las actividades de familia, vaya a visitar con sus tíos, con sus abuelitos, o sea, todo eso al final va modificando la psique del ser humano y entonces pareciera que es como otra, ¿cómo decirlo?
no encuentro la palabra, pues sí, como alguien que sí es de la familia, pero que no es, y entonces lo vamos apartando o se va apartando, y entonces en un momento ya no encuentra como esa identidad con la familia. Entonces vamos a encontrar como un chorro de cosas, pero que al final, pues yo espero que se lleven las herramientas necesarias para saber intervenir. Yo sé que no 100% desde la psicología, pero sí que generen una contención en los chicos y que no se vayan tronados, ¿vale? Nos quedan 2 minutos, chicos, entonces voy a aprovechar para comentarles que me preguntan aquí que si las diapositivas van a estar en la plataforma. Sí, espero que ya hayan visto el blog que estoy armando para trabajar su materia. Ahí las voy a subir y solamente les voy a cargar el link. También voy a subir este video de esta clase y porfa, chicos, para la siguiente clase requiero que estén puntuales. Ajá. No sé si el profesor Mendieta ya les dijo que nuestra práctica van a ser los viernes, entonces seguramente vamos a cambiar la fecha de nuestras sesiones por Zoom, o tal vez se pasen a cada 15 días porque vamos a estar como muy atorados en tiempos. Pero yo sí requiero que traten de conectarse puntuales porque esta fue como la parte introductoria y bueno, se vio teoría. Pero en las siguientes vamos a contar de nuestras experiencias y vamos a ir haciendo pues algunos, una retroalimentación, y en la parte práctica vamos a empezar dentro de 2 semanas ya la práctica, y al principio vamos a iniciar con temas de sensibilización y después ya nos vamos a ir directamente al deporte. Entonces, yo también les estaré poniendo qué material requiero, y requiero de mucha disposición, chicos. Sé que la mayoría es hombre y sé que específicamente a los hombres de repente nos cuesta como esta parte sensible, pero si ustedes no lo viven, difícilmente van a comprender qué se siente y cómo ustedes lo pueden aplicar en la parte laboral, ¿vale? Entonces, para la siguiente reunión en Zoom, chicos, porfa, lo más puntuales que se pueda, y yo les voy a estar subiendo las clases todos entre sábado y domingo, sobre toda la semana, entonces para que organicen sus tiempos, ¿sale? Necesito que, antes que se corte, que me manden un WhatsApp con las personas que van a participar en la práctica, ¿vale? Los viernes, porfa, chicos. Eso me urge para el día de hoy. ¿Sale? Se acaba mi tiempo. Los dejo, chicos. Muchas gracias por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias, maestra, igual. Adiós, Miss.